Bueno, empezamos con la reacción del partido de ayer frente a Estudiantes. La Academia se trajo de La Plata un empate sin goles, un punto que podríamos titular para este partido si es un punto, si es un puntito o si es un puntazo. La verdad que hay mucha gente que lo denominó como lo último, ¿no? Como un puntazo por cómo venía Estudiantes, por cómo llegaba Racing, que más allá de la victoria que había tenido en el último partido frente a Tigre, todavía no se sabía bien a lo que quería jugar el equipo de Costas. También era la primera vez que se iba a salir del cilindro, se iba a ir a jugar de visitante y que sin ninguna duda Racing iba a tener una parada bravísima, bravísima enfrente ante un rival que, como decíamos, venía de 3 victorias consecutivas y sumamos lo que es la victoria justamente por Copa Argentina, último campeón de Copa Argentina Estudiantes, y había arrancado con el pie derecho en la Copa de la Liga con 2 victorias también consecutivas. A ver, Racing se trae para mí un punto, un buen punto, pero que le podemos llegar a dar otro tipo de valor recién el día viernes, cuando tengamos que jugar el primer clásico del año frente a San Lorenzo. ¿Y por qué digo esto? Porque si Racing le gana a San Lorenzo el próximo viernes, esto que consiguió frente a Estudiantes, de salir bien parado y como digo, una cancha complicada, me parece que va a tomar cierto valor de importancia de cara al futuro. Una Copa de la Liga en donde tenés 14 partidos, en donde tal vez no tenés tanto margen de error y la bala de perder de local ya la gastó Racing. La gastó en el primer partido frente a Unión. Claro, había que recuperarse rápido, Racing lo hizo de buena manera, ganando, gustando y goleando frente a Tigre. Y ahora con Estudiantes tal vez podíamos llegar a hablar de la primera gran prueba del equipo de Gustavo Costas. El planteo yo lo entendí. Me parece que Costas cambió con respecto al partido de Unión. Aquel día yo tenía el pensamiento de que Costas solamente se había fijado en su equipo, en su forma de jugar y sin ver prácticamente al rival o lo que podía llegar a ser Unión, que claramente fue una sorpresa y lo terminó ganando bien. Y me parece que con respecto al partido de ayer a la noche, Costa sí se fijó en Estudiantes, sí se fijó en las virtudes más que nada de Estudiantes y en lo que podía hacer el equipo de Domínguez. Puso a Martirena para controlar a Benedetti, para la subida de los laterales de Estudiantes. Lo puso Solari un poquito a acompañar a Gaby Rojas por la banda izquierda y a la vez a acompañar también a Maravilla Martínez. Ahí es algo que me parece que cuando Costas haga el análisis va a decir esto no nos funcionó. Esa doble función de Solari fue muy parecida a la que intentó hacer con Carbonero en la primera fecha, donde tampoco le había funcionado, donde yo por lo menos lo había visto perdido al colombiano en aquel partido, y a Solari también, entre no saber en qué momento posicionarse en la banda y qué momento cerrarse para acompañar a Maravilla, que en definitiva jugó un partido totalmente solo, arriba, totalmente solo, sin compañero, abusando muchas veces del pelotazo, pero ahora vamos a hablar de eso. Desde el dibujo táctico, me parece que Costas, repito, se fijó en Estudiantes y vio de qué manera lo podía contrarrestar. Claro, hay una diferencia en cuanto a tiempos y a qué voy con esto. El equipo de Domínguez ya viene con una idea aceitada, trabajada desde hace bastante tiempo, por eso que tenía bien en claro lo que tenía que hacer para lastimar a Racing, y en cambio el equipo de Costas todavía está en ese tiempo de formación, podríamos decirlo. Estudiantes, clarísimo, pararse detrás de la línea de la pelota cuando Racing la manejaba y apostar a salir a la contra, a jugarle a la espalda de los pelotazos de Racing, de los centrales de Racing, donde muchas veces consiguió justamente poder dañarlo, como fue por ejemplo el tiro de Correa, el gol de Correa que no fue porque estaban los ahí. Yo desde la cancha me quedé muy tranquilo porque lo venía siguiendo a Correa, que venía jugando al límite del Orsay, siempre muy parejito en la línea de los centrales de Racing, y finalmente, bueno, no sé, creo que había sido el lineman que terminó levantando la bandera y anulando el gol de Estudiantes. Me parece que fue acertada, pero yo en cancha ya estaba tranquilo de que ese gol no valía.
Racing se dedicó en el primer tiempo más que nada a tener la pelota, poder moverla, me parece que hizo bien ese trabajo, pero claro, le faltó profundidad, le faltó idea para poder avanzar, para poder dañar a Estudiantes. Recuerdo que la única situación en la que Racing se mete en el área de Estudiantes es la del centro de Martirena, que el arquero duda entre salir con la mano o con el pie y casi que de rebote Maravilla la termina metiendo. Y la del final del primer tiempo con la contra que hace Maravilla, que conduce Maravilla hacia adelante, cede después para Solari quiere enganchar hacia adentro y creo que le termina rebotando Maravilla. Me parece que el primer tiempo fue parejo, Racing lo sufrió muy poquito, pero con la pelota se defendió, o sea, guardó el tiempo en el bolsillo teniendo esa pelota, dándole esa posesión larga sin apresurarse muchas veces, pero con muy poco ingenio para poder dañar a Estudiantes, muy poco ingenio para poder ir hacia adelante. Y creo que en este primer tiempo se vio algo negativo, por lo menos yo, del equipo de Gustavo Costa, que fue el mediocampo. ¿Dónde estaba Zuculini? Lo busqué muchísimas veces durante todo el primer tiempo y no lo encontraba. Metido atrás de la marca, metido atrás de Sosa muchas veces, a veces pegándose a Enzo Pérez sin ser opción de pase. Por eso que Juanfer debía retrasarse casi hasta la mitad de la cancha para él mismo poder llevar el equipo hacia adelante, pero evidentemente tampoco lo pudo hacer el colombiano. Y después Almendra, que fue el otro mediocampista, que también lo vi parecido a Zuculini en cuanto a la generación de juego, muy distinto a lo que fue después el resto del partido de Almendra, que me parece que fue, si no fue el mejor, fue uno de los 3 mejores, sin ninguna duda. La verdad que es muy bueno para Racing que Almendra vuelva a tener un gran partido, como había tenido el de Unión, lo volvió a tener unos días después, ayer frente a Estudiantes, porque empieza a encontrar a Almendra seguramente esa confianza que tal vez le faltó en todo el año pasado. Después el segundo tiempo era lógico, si no cambiaba Costas era lógico lo que podía llegar a pasar, y es más, fue lo que pasó, que Estudiantes con el ímpetu de la gente, estando de local, lo vaya a buscar a Racing, lo agobie un rato bien largo, fueron creo que 15 minutos en donde Racing no encontraba cómo poder defenderse. Es más, Estudiantes se encuentra el gol de Federico Fernández en offside, claro offside de nuevo. Yo leía algunas repercusiones de la gente de Estudiantes que hablaban de que el árbitro había inclinado la cancha, que el VAR había actuado en 3 oportunidades, porque después vino la roja de Romero, pero están bien anulados. Los 2 fueron offside y los 2, más allá de ser finitos, son evidentes. Hay offsides que son todavía más chiquitos y que generan otra duda, pero si uno se pone fino, se ve claramente que tanto Correa en el primer tiempo como Federico Fernández en el segundo estaban en offside. Claro, Costas no cambió, ahí fue algo que yo pensé que sacaba a un defensor para sumar un mediocampista. Cuando veo que va a entrar Conti, digo, bueno, lo pone a Conti con Basso en la saga central, arma línea de 4 con Rubio y Gaby Rojas y lo suelta al medio a Sosa, y tampoco pasó. Entonces podemos llegar a pensar que Costas de a poco, tanto él como los jugadores por cierto, se van acomodando, van teniendo más confianza con esta formación de 3 defensores, que creo que fue una solución hasta ahora. En cuanto a la tenencia, en cuanto a la salida, fue una solución. Hay que ajustar, evidentemente, hay que ajustar. Después me quedo con la parte de los lanzamientos. Ayer vi una estadística de García Basso, que fue el central que mejor lanzamiento tuvo. Creo que fueron entre 8 y 9 lanzamientos efectivos del central, pero abusó demasiado. Me parece que si es una idea saltear la línea de los mediocampistas, que no la veo mal. A ver, me parece que empieza a ser Racing un equipo más práctico, ¿no? El año pasado era, si no se avanzaba o si no se metía el gol con los 11 tipos adentro del arco, no valía. Y Racing con Costas es un poco más práctico, si tiene que lanza, si tiene que saltear la línea de mediocampistas, tanto los de Racing como los rivales lo hace sin ningún problema. Es más, así vino el primer gol frente a Tigre, ¿no? Pero me parece que en el partido de ayer se abusó demasiado del pelotazo largo, pero si es una idea, tiene que estar acompañada esa idea. ¿Y a qué voy con esto? Que ayer Maravilla estuvo muy solo. Jugó como Roger Martínez
jugaba el año pasado o en el primer partido frente a Unión. Entonces, si la idea es tirar un bochazo largo para que Maravilla pelee contra los centrales, o Salas, o el que esté, tiene que estar acompañado. Pero tiene que estar acompañado de alguien que sea relativamente parecido en cuanto a las características. Roger Martínez, Martínez Salas, alguno de esos tres. Porque si lo vamos a sacrificar a Carbonero para que le haga de compañero a Maravilla o a Roger, o lo mismo con Solari, me parece que ahí está fallando la ecuación. Me parece que no encontró una solución, sino que no le salió lo que buscó Costas, lo dijo después en conferencia de prensa, que la idea era que Solari acompañe a Maravilla, pero no le funcionó. No le funcionó. Maravilla yo lo vi muy solo peleándose contra los centrales de Estudiantes, que le ganaban en altura, que le ganaban en físico. En alguna ha ganado, en alguna ha perdido. Más fueron las que perdió que las que ganó. Entonces, si la idea es de vez en cuando saltear la línea de los mediocampistas para hacer un juego más directo y pelear una segunda pelota, bueno, el que pelee la primera pelota va a ser al que vos se la tire, ¿no? Caso Roger, caso Maravilla. Pero ¿qué pasa con esa pelota? Seguramente se haga una segunda acción de juego y ahí es donde tiene que estar el compañero. Cerquita para pelearla, no abierto a la banda y que en el trayecto de la pelota se cierre. No llega porque van a perder. Me parece que el partido se termina definiendo por detalles, por errores que justamente no terminaron de haber en el partido. Y más que nada por parte de Racing. Tuvo errores Racing, sí, errores defensivos tuvo. Se pareció por momentos mucho al Racing del 2023, en el que le jugaban la pelota larga y sufría. El VAR estuvo de nuestro lado. ¿Por qué? Porque estaban en Rosario los jugadores de Estudiantes, no hay ninguna duda. Hay muchas cosas para mejorar, hay detalles para cambiar, pero creo que en el análisis final podríamos decir que Racing consigue un buen punto en La Plata, se trae un buen punto de 1, pero lo tiene que hacer valer sin ninguna duda en el primer clásico del año frente a Estudiantes. Costas empieza a mejorar su idea, empieza a llegarle de otra manera a los futbolistas, se empiezan a adaptar a ese sistema de 3 defensores, 4 mediocampistas, Juanfer de enganche y 2 delanteros, o veremos con eso del falso extremo, falso acompañante del 9. Fue un partido en donde, como arrancamos, ¿no? A priori decíamos, cancha complicada, equipo difícil, rival difícil, idea aceitada del rival desde hace bastante tiempo, campeón de Copa Argentina, 3 partidos ganados de los 3 jugados este año. Y Racing se trae, a mi gusto, un buen punto que lo tiene que hacer valer muchísimo, y que es hacerlo valer, ganarle a San Lorenzo el viernes en el Cilindro.